hoy tenemos la plática con el senador Francisco Ramírez Acuña, que está con nosotros. Ay, don Paco, ¿cómo está? Muy bien, Becky, muy bien. Y felicidades a todas y a todos los maestros. Un día muy... Y usted muy también, pues usted es maestra. No, Usted enseña. no, Justo lo que iba a decir. Usted- Todos somos usted ha maestros. venido- Yo soy comunicóloga, periodista. Usted ha venido y enseñando le voy a las Chivas, a Pero pesar No, de yo todo. también. Eres maestra de muchas generaciones. Oye, y le voy a las Claro. Chivas que anuncian el pastor de las Chivas y luego dicen que siempre no. Y ahora Sí, seguimos hombre. sin pastor. ¿Cómo ve? No, pero bueno, me dice, ¿cómo está? Le digo, yo mejor, pues no tengo que aguantar a cierto personaje en la Yo cámara. lo pondría en plural, ¿eh? A A ciertos personajes. perfiles complicados. A ver, don Paco, usted que fue diputado, que fue secretario de Gobernación, que es senador, que fue diputado local, usted federal, que la verdad llegó como uno de los diputados más jóvenes, 21 años creo. 21 años Ahorita ya se teníamos. puede de 18, ¿verdad? Ahorita ya se puede de 18. 18. Me parece una tontería y una torpeza total, pero bueno. Creo que... Con el ánimo de los que quieren quedar Quedar bien. bien, Y exactamente. que eso cometen grandes errores. Pero con toda la experiencia que ha tenido, lo platicaba antes de arrancar el programa, ¿qué le pasó a México? ¿Dónde estamos que estamos en un país, porque lo vivimos aquí cerca, en cualquier lugar, personas armadas se pueden llegar a matar, pero eso impera en varios estados de la República, con una presidenta que si dice estar desinformada mal, si no le informan peor, pero tenemos a Estados Unidos ahí tocándole, pisándole. Se anunció un operativo donde laboratorios de fentanilo fueron asegurados. La presidenta dice desconocer, lo anuncia oficialmente, redes oficiales de Estados Unidos, y yo no sé si es más preocupante el que no sepa que el que sepa. Empiezan a cancelar visas. No sabemos hacia dónde nos está llevando Estados Unidos con todo esto o qué vendrá después, pero ¿dónde se perdió nuestro país? Becky, lamentablemente dejamos de pensar en nuestro país de manera comunitaria y empezamos a ver intereses muy personales, y eso nos llevó a perder la visión general de nuestro país. Empezamos a sentir satisfacción de manera personal o nos dejamos llevar como sociedad. Hablo en general, obviamente, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde cometimos los grandes errores. México no iba mal. Por supuesto que teníamos grandes problemas, pero este país, lo repito y lo seguiré repitiendo, apenas traíamos 35, 40 años máximo de que veníamos avanzando y entrando a un panorama diferente. A los 40 años apenas empieza a madurar el ser humano, teniendo una serie de conocimientos y capacidades. Un país es lo mismo. Un país está hecho por ciudadanas y ciudadanos que vienen avanzando. Veníamos logrando, lento, sí, lento, debimos de haber acelerado un poco más, pero no íbamos mal, íbamos teniendo mejores condiciones de estructuras políticas, democráticas, sociales, y nos desesperamos como sociedad, y entonces tomamos decisiones yéndonos a seguir pues a un mentiroso, a un demagogo, a un movimiento que nos ofreció las perlas de la Virgen y que en un momento dado venimos viendo qué es lo que está pasando. Y digo un demagogo, un mentiroso, porque junto con lo que ofrecía de dar, pues también se puso con una estrategia de abrazos y no balazos, y bueno, es lo que hoy traemos, que con la mayor facilidad entran a un café y te acribillan, entran a tu despacho y te matan, en fin, pero esto lo traemos, por eso en todo el país. Yo coincido con quienes dicen en algún momento que el tema no es Teuchitlán. El tema son 2.500 municipios del país que traemos lo mismo en los 2.500 municipios de México. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Yo coincido plenamente. Un ejecutivo federal no puede decir que no tiene información. Lo dijo López Obrador en su sexenio: el presidente de la República es el hombre más informado o la mujer más informada. Y si no está informada, entonces no le están sirviendo sus colaboradores.
Y si no le informa el país vecino, entonces no está teniendo una buena relación. Entonces, todo esto no es en detrimento de la presidenta de la República, de su capacidad de diálogo. Ayer venía un artículo muy interesante en uno de los periódicos nacionales, donde precisamente se decía, si cree la presidenta que con no hacerle alboroto a Estados Unidos, si no le reclamamos, si no le rezongamos, nos va mejor, estamos equivocados. Le está yendo mejor a Canadá, que se le alborotó, está teniendo mejores negociaciones. Lo está haciendo mejor China, que se puso al tú por tú y está teniendo mejores negociaciones. Lo está teniendo mejor Europa, que también le dijo, aquí vamos a ponernos de acuerdo o no, que está teniendo mejores negociaciones. Lo acabamos de ver con lo que se hizo con Inglaterra. Entonces, no es verdad. La presidenta de la República no nos está hablando con la verdad. Porque si a ella le mienten, ella también nos está mintiendo. Y ella nos está mintiendo, pero nomás que nosotros somos los mexicanos. Sí, somos la que la elegimos, hayamos o no votado por ella, claro. Pero somos la que y además somos los que le pagamos, lo que esté ganando. Así es. A mí no me importa cuánto, si gana mucho o gana poco, pero somos los que le pagamos a ella y a su equipo. Yo sigo sin ver a un canciller. No lo estoy viendo al canciller que esté haciendo lo que tiene que hacer. Yo no estoy viendo a un secretario de Educación que esté tomando medidas en serio en materia educativa. Pero sí lo veo que está haciendo tareas políticas, yendo a todas las secundarias, en donde les está pidiendo a los padres de familia su teléfono, su CURP, su INE, y entonces están haciendo ya todos los movimientos de tipo partidista para Morena. Así lo estoy viendo. Entonces, no están gobernando, están manejando los temas de partido y eso es lo que evidentemente tenemos que ver. Vamos a analizar el hoy, pero usted dijo algo. Estábamos madurando, 40, 45 años con instituciones que nos estaban llevando a un país más seguro, más certero, que se abrieron las puertas para que la oposición tuviera también su lugar y ahorita se está cerrando. Pero fallaron los políticos, falló el voltear a ver a la gente, no escuchó a la gente con sus demandas, se dejó, o la verdad nunca se ha tenido justicia en este país, se olvidaron de la gente y el hartazgo de la gente lleva a decir, caiga lo que caiga, preferible a lo que nos gobernaban antes. Sí, es correcto. Yo creo que hubo un gran abandono de los partidos políticos, como dijo la monjita, todas y todos. Sí. Entonces, y de los políticos también. Evidentemente, no maduramos en ese sentido los partidos políticos, las acciones políticas que teníamos que hacer. Y se tuvieron y hubo, evidentemente, entró una desesperación en un grupo importante de la sociedad. Pero junto con esa desesperación, pues entró también una búsqueda de otras alternativas en donde privó el engaño. Y entonces, frente a eso, pues es como se dieron los cambios hace 7 años, ¿no? Don Paco, en este panorama que expuso de la situación actual del país, ya hemos hablado en otros momentos y ahorita se esbozó también el papel de la oposición. En la Cámara en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pues hay una mayoría artificial, no artificial, forzada, pero hay prácticamente una mayoría. Decía al inicio de la entrevista que aguantar a ciertos personajes en la Cámara de Diputados. Yo le dije, no lo dijo él. No, sí, no, lo dijo Becky al inicio del programa. Es difícil aguantarlo. Pero lo suscribo. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacer valer la voz de la oposición ante una mayoría que arrasa? Muchas veces que hasta les apagan el micrófono cuando están en el momento del debate. Ese debate de altura que nos acostumbraron en algunos momentos en algunos congresos, incluso en el de Jalisco, con toda su experiencia. La pregunta, don Paco, preguntarle, ¿cómo hacer valer la voz de la oposición? Pero no solamente de gritos y sombrerazos, sino que se escuche y que los mexicanos como sociedad también comprendamos que sí hay una oposición. Mire, para que haya una buena oposición se necesita que haya una buena mayoría. Pues claro. El que tiene la mayoría tiene que saber convivir y dialogar con el resto de sus iguales.
¿sí? Y lo que hoy existe en el Congreso de la Unión, tanto en senadores como en diputados, es una soberbia extraordinaria de la mayoría, en donde no te veo ni te oigo porque no te necesito. Al contrario, te doy chance a que hablas y que subas a la tribuna, pero no te voy a escuchar. En el 90% de las discusiones, incluso de leyes fundamentales importantes, no está presente la mayoría en el Senado. Están 5, 10, 20, 30 senadores y el resto no está en sus andan en España, en sus escaños. No, están ahí. No, es que sí se fueron, ¿no? Están ahí mismo. Y entonces esa soberbia hace que se mantengan otras condiciones de discusión, ¿verdad? Por supuesto, un Congreso debía de tener debe de dar la oportunidad de escuchar todas las voces con seriedad y con respeto. Pero cuando te están diciendo, ni te oigo, ni te veo, lo que está es lo que va a salir, ni un punto ni una coma se cambia, a sabienda ellos de que está mal su iniciativa. Y pongo este último ejemplo. Nosotros salimos con oportunidad a decir, cuidado porque la ley de telecomunicaciones viene de manera perversa. Llegó al Congreso, llegó a la Cámara de Diputados a las 9:30 de la noche. A esas horas entra. Todos la conocieron a partir de ese momento, todos la conocimos a partir de ese momento. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, o sea, 12 horas después, ya la estaban votando a favor todos los morenistas, en donde les puedo apostar a todos los que nos escuchan en este momento que ni siquiera habían leído 2 páginas, porque son 311 páginas del dictamen y 283 artículos. Pero ¿qué es? La instrucción era, sáquenla a como dé lugar sin cambiarle ni un punto ni una coma. Cuando nosotros salimos temprano, antes de entrar al pleno, a través de nuestro coordinador y decimos todo lo que ya habíamos visto, que nos pusimos en la noche todos a hacer una revisión y a poder tener todos los elementos, entonces empieza a generarse una participación importante de los personajes de los medios, de la sociedad en general y de los conocedores del tema. Claro. Y entonces es cuando cuando la presidenta ve que se le empieza a venir el mundo encima y entonces dice, no, déjenlo y a lo mejor hasta... Pues vamos quitando el artículo. Pues ya lo quitaron. No tengo urgencia de que camine. No se les olvide que ya en la comisión, en el Senado, los morenistas ya la votaron a favor. Sí. Porque luego también a todo mundo se nos olvida. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando es que la oposición estamos haciendo la tarea. Lo que pasa es que en un momento dado tampoco no se nos es valorado lo que hacemos con oportunidad y en consecuencias. Por eso pongo el ejemplo de esta ley. ¿Qué pasó? Dimos la voz de alerta porque fuimos los primeros en conocerla y así lo venimos haciendo en todo lo anterior, ¿eh? Pero ¿qué pasa? No hay ese resurgimiento como sí hubo hoy de sociedad y de interesados. Creo que lo que dices es muy importante. Entonces, porque ahí fue el peso. Así que es, por supuesto. Sabemos que no tenemos los votos. Claro. Pero afuera las voces. Una oposición responsable tiene primero que saber que no tenemos los votos. Claro. Una vez que nos traicionan y una vez que presionan a nuestros senadores y ellos hacen aparte de lo que traían, pero nos quitan la posibilidad de parar una ley, solamente de pararla, ¿eh? Sí. Entonces, pero era un gran avance que podíamos tener. En esta ocasión funcionó. Repito, dimos la voz de alerta, surge la sociedad y surgen los interesados y aquí está el resultado. Pero es apenas el principio. Hoy dice la presidenta, pues quitamos esto, se quita, no hay problema. No, esa ley no solamente era es el artículo 109. Esta ley trae una gran cantidad de artículos y sentidos legislativos, lo que llamamos la hermenéutica jurídica, que tenemos que revisar a fondo en lo que no van a estar dispuestos a hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Qué requerimos a la sociedad?
requerimos a los interesados, requerimos a los conocedores. Yo no soy perito en el tema de telecomunicaciones, pero hay mucha gente que sí lo es. Un tema fundamental es cómo es posible que el IFETEL, que es un cuerpo colegiado, lo estén cambiando por un solo personaje. Léase, no nos engañemos, es la presidenta de la República la que va a poner a ese individuo, y a través de él es como la presidenta va a castigar y premiar a los telecomunicadores y también imponer las sanciones. No es al mono que vayan a poner ahí, es la presidenta de la República. Y ante eso tenemos que recordar, todos, por favor, a ustedes, con quien tengo mucho gusto de estar aquí, pero quien nos escucha, un gobierno totalitario tiene varios mecanismos para llegar a tal. El primero es quedarse con la mayoría del Congreso. Ya la tiene a la mala. Así es. Porque no fue a la buena como tiene esta mayoría. Lo hicieron a traición y lo hicieron violando la ley. Segundo, tiene el Poder Judicial, también, que ya lo va a tener a partir del 1 de junio y que además nosotros también lo dijimos a tiempo. Van a meter la mano los organismos, el crimen organizado y tuvimos razón y ellos mismos ya lo denunciaron. Que no se hagan tontos. Esa selección es producto de ellos. Esa tómbola es capricho de ellos, que no le hagan y que no le saquen al tonto. Tenemos que resolverlo. Y tercero es medios de comunicación. Es el cuarto poder. No lo dejemos, por favor, ciudadanía, movámonos. Tengamos en cuenta que esto tenemos que resolverlo. No es una cosa menor, amigas y amigos que me escuchan. Ciudadanía, muévete. Jalisco, México se está perdiendo. Es el momento de participar. A ver, ese fue un buen ejemplo el que dio. En la reforma judicial no pudieron llegar a la sociedad. Porque llegó tarde el Poder Judicial, también vamos siendo honestos. Pero en esta fue una buena apoyo de la sociedad. Pero luego, don Paco, ayer venía escuchando la radio y venía escuchando el debate en el Senado entre el presidente y la senadora peleándose por 39,000 pesos. Y yo que venía escuchando con los gritos y sombreros y decía, a ver, tantos problemas que tiene el país, que los tiene. Yo los pongo, dijo usted. No, o sea, es que casi me dan ganas, o sea, a mí no me importa que viajen en primera. A ver, si tuviéramos un país tranquilo y todo, hasta nosotros cooperamos para que anden, si hicieran un buen trabajo, a ver, pues hasta les ponemos primera clase para que no se me desvelen, para que duerman a gusto y todo. El problema es que con tantos problemas en el país, nos estamos peleando. Sí, hay una falta de transparencia, sí, se fue en primera clase, pero ¿por qué no voltear a ver a nuestros desaparecidos, a nuestros muertos, a la falta de medicamentos, a toda la corrupción que ha emanado en la Corte? No. Entonces dice uno, ¿de verdad así ven las cosas algunos senadores? No, yo creo que tenemos que retomar lo que se mencionaba hace un momento, la altura en la discusión. Pero claro, más allá también, repito, la mayoría tiene su responsabilidad en ese sentido, pero la oposición debemos de tener y tratar permanentemente de mantener esa altura. Obviamente en esto hay quienes coincidimos en este punto de vista y mantenemos esa cordura y mantenemos ese respeto entre todos. Ahora sí que haya sido como haya sido. Y hay quienes lo ven desde otro punto de vista. Lili, pues es una extraordinaria mujer, es una mujer muy inteligente, es una mujer con muchas capacidades, es una mujer de medios. Sí, claro. Y ella en un momento dado tiene medidas, una serie de cosas y de situaciones en donde no solamente es falso lo que le dijeron ayer, que sigue sirviéndole a algún medio de comunicación, pero ella tiene también una presencia, conocidos por todos desde hace muchos años en medios de comunicación, a los que tiene que también estar volteando a ver. Es muy buena, pero a veces, a ella le sacó de sus casillas al señor Noroña, pero a veces uno cuando escucha dice, por favor, la verdad necesitamos debates de altura. Es correcto. Rubén, antes, ¿cómo estás? Rubén Íñiguez ya se incorporó con nosotros, nos cayó el señor. ¿Qué le pasó? Me aventó mi señor. A ver, nos esperas a dar la pausa y regresamos contigo para seguir con la entrevista con el señor Francisco Ramírez Acuña, actual senador de Acción Nacional.
Senador de la República. Senador de la República de Acción Nacional. Por el Partido Por el Acción Partido Acción Nacional. No niegue sus orígenes, don Paco. Vamos a la pausa, regresamos. La política. Regresamos a su programa Tela de Juicio, platicando con el senador de la República, Francisco Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional. Y le va a hacer le dejamos la voz al señor Rubén Íñiguez para continuar con la entrevista. Sí, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Senador, qué gusto saludarle. A ver, efectivamente, la reforma al Poder Judicial es bastante polémica desde su origen. Me parece que sí es un tema complejo. Sin embargo, ya es un asunto constitucional, ¿no? Está en la Constitución. ¿Qué debemos hacer? Hay voces que ya han alzado la palabra y han dicho no salgan a votar el 1 de junio porque estaríamos dándole o validando un fraude electoral. Pero, sin embargo, las leyes mexicanas y sobre todo la ley electoral que actualmente nos rige en nuestro país, pues no serviría de mucho el que no fuéramos a votar. Sin embargo, yo alcanzo a ver algunos candidatos que sí son de carrera judicial que se inscribieron. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué recomendamos a la sociedad que nos escucha? Y justamente es a la que nosotros debemos hablarle, a la que los partidos políticos de oposición deben hablarle. ¿Qué es lo que debemos hacer en esta elección del Poder Judicial o qué recomendación usted les daría? Yo creo que primero, evidentemente, ya la reforma al Poder Judicial es un hecho, es un tema, es una tarea legislativa concluida, que evidentemente el próximo 1 de junio se estará materializando con la elección. Estoy convencido que si encontramos y vemos algún personaje que tenga las capacidades, que tenga la preparación, que sepamos que sí puede hacer una buena tarea, yo creo que vale la pena el que vayamos a apoyarlo. Si no encontramos ninguna persona que nos pueda garantizar, yo ahí sí creo que debemos de pensarlo 3 veces, ¿verdad? Antes de ir a engordarles el caldo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, a quien tiene las capacidades, al quien tiene preparación, pues hay que buscar la manera que lleguen y que podamos tener un juez, un magistrado, un ministro con capacidades, una ministra con capacidades para resolver jurídicamente, con la capacidad constitucional y de conocimiento del derecho para hacerlo. Pero si no los conocemos, ellos los escogieron. Tenemos cosas tan absurdas en donde hay espacios que son 49 espacios y 49 candidatos. ¿A qué va a votar la gente ahí? Con un voto ya ganan, ¿no? No, con ninguno, pues simplemente se presentaron, entonces pues ahí necesitan 49. Así es, entonces son los 49 que van a elegir y son los 49 que están inscritos. Entonces, pues no hay otras circunstancias, ¿no? Entonces, aquí el tema son parte de los errores. ¿Sirve o no el salir a votar? Si hay que votar por alguien, vale la pena ir a votar. Okay. A ver, don Paco, nos han vendido que con esto va a cambiar la impartición de justicia. Va a llegar gente que no tiene experiencia y en el andar va a tener que agarrar experiencia. Incluso se inscribió una persona que no sabe nada de leyes, no sabe nada de derecho. Yo conozco varios. Lo hizo por ver a ver qué sucedía y resultó que está en la lista. ¿Realmente usted cree que con esto se pueda cumplir con una promesa de que vendrá la justicia al país? No, totalmente falso. No se les olvide que López Obrador y Morena esto lo hacen y lo hicieron por venganza. Esta reforma al Poder Judicial es una venganza de López Obrador y del gobierno de Morena. ¿Por qué? Bueno, pues porque le pararon muchas veces su Tren Maya, precisamente por las arbitrariedades que venía cometiendo como gobierno en la ejecución de la obra del Tren Maya y del daño que le estaba haciendo a la naturaleza. Ya reconocieron el ecocidio, ¿no? Ahí está el ecocidio. O sea, no estábamos mintiendo las y los mexicanos que denunciamos que había eso. Teníamos razón. Sin embargo, ellos se sintieron ofendidos. Por supuesto que en un momento, y atacaron además de corruptos, etcétera, a jueces, magistrados y ministros. ¿Dónde están los procedimientos? Ha sido una gran mentira Morena como gobierno.
Morena ha mentido a todos los mexicanos. Nos dijo que que desaparecía el Seguro Popular porque era un nido de corruptos. ¿Dónde están los procedimientos en contra de los corruptos? Al contrario, nosotros sí podemos exigirle dónde están los medicamentos que nos quitaste al quitarnos el Seguro Popular. Nos dijo que tenía que ponerse con abrazos y no balazos porque era una bola de sinvergüenzas y corruptos el perseguir a los delincuentes en este país. ¿Dónde están? Claro, nos pueden decir de García Luna, ya está juzgado por otro gobierno, no por ellos. Y sin embargo tenemos que en 7 años llevamos más de 200,000 personas que han muerto por homicidios dolosos, más de 70,000 personas que han desaparecido y síganle sumando con todo el montón de feminicidios que tenemos todos los días en este país, gracias a sus abrazos y no balazos. Mentira de Morena al gobernar solamente para buscar ser electos. El tema del Poder Judicial. ¿Dónde están los jueces, magistrados y ministros que estén en la cárcel por corruptos? Porque les han dictado amparos en contra del gobierno, es por lo que es esa animadversión de Morena a una institución. No se les olvide qué dijo López Obrador en su momento: las instituciones al carajo. Sí, pues es complicado, pero cierto. A ver, también perdón, dale. Sí, a ver, en este orden de ideas, todos estos argumentos que también ya se han dicho, pareciera que Morena, que el expresidente y que la ahora presidenta tienen algo que pues en su momento no tuvieron o no aprovecharon otros gobiernos, que es la comunicación, la mañanera, convencer, porque al final del día hablan con medias verdades. O sea, hay un poder judicial con problemas. El tema de inseguridad pues era complejo desde hace muchos años, desde hace muchos sexenios. O sea, todos sus discursos tienen algo de verdad, y muchos mexicanos, entre la comunicación y entre los programas sociales, pues están convencidos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería la estrategia para que como sociedad, como mexicanos, valoremos como el panorama completo y no nos dejemos llevar por programas sociales o por verdades a medias, como usted lo está señalando? Mire usted, la gran diferencia de los gobiernos anteriores con el gobierno de Morena es que los gobiernos anteriores sí gobernaban. El gobierno de Morena no gobierna, se adueña del poder y compra las conciencias. Los gobiernos anteriores sí hacían obras, generaban condiciones para mejorar las diferentes tareas para servir a la ciudadanía. Y lo tengo que recitar nuevamente. En tema de salud, se le daba atención a la ciudadanía. Hoy no se le da atención ni hay medicamentos. En tema de seguridad se perseguía a los delincuentes, hoy se convive con ellos y al contrario, hay acuerdos que estamos pidiendo la oposición, que ya se rompan esos acuerdos de contubernio entre el gobierno y los grupos delincuenciales. Se realizaban tareas para tener una mejor educación de calidad. Hoy se deja al garete a la ciudad, a los muchachos para que hagan lo que quieran y convierten la Secretaría de Educación en temas políticos. Y por eso podemos seguir adelante. ¿Cómo están las carreteras hoy en todo el país? No hay obras que vengan a beneficiar a las y los mexicanos. Todo lo hicieron solamente en el sureste de la República, sus caprichos personales. Pero ¿dónde están? El que podamos tener un beneficio real en el resto de la República Mexicana, no la tenemos. Oye, y en eso, ¿cómo hacer que la oposición se escuche? Claro. Porque tampoco vemos a la oposición. Yo le agradezco que me diga esto, y le agradezco que me diga esto porque hoy más que nunca no podemos tener solamente como punto de coincidencia o de integración social a los partidos políticos. Hoy tenemos que buscar directamente a la sociedad, entre los grupos parlamentarios, que escoja la sociedad con quién quiere participar, si con el PAN, si con el PRI, si con Movimiento Ciudadano, que somos la oposición. Los demás es lo mismo, ¿eh? No se crean que el Verde Ecologista es un partido auténtico, ¿eh?
Es un mercachifles que se dedica solamente a estar junto al árbol de Morena y entonces de ahí le van cayendo 2, 3 manzanitas y con eso se conforman. Igual el Partido del Trabajo, son igual de corruptos que Morena. Entonces, lo único que tienen es el PAN, el PRI o el Movimiento Ciudadano. Decidan con quién, pero decídalo, sociedad. Amigos de la sociedad, vámonos poniendo a participar. Hay que platicar con nuestros jóvenes, decirles cuál es el México de hace 30 años, cuál es el México de hoy y por dónde hemos tenido que avanzar. El joven de hoy no está recibiendo esa información ni de su familia ni de las universidades. Señores rectores de las universidades, concienticen a su alumnado. Sí es su responsabilidad. Las universidades tienen que formar más allá de transmitir conocimientos académicos. No tengan miedo, universidades. Además, no cobran tan barato y tienen que hacer una gran tarea para poder llevar a la ciudadanía a que se levante en buen plan y exija al gobierno. En otros países, con lo que nos está pasando en Jalisco, es para que ya el próximo domingo estuviéramos todos convocados a una gran manifestación en tema de seguridad, todos vestidos de blanco y exigiéndole al gobernador, al fiscal general y a la presidencia de la República que tuviéramos la seguridad que merecemos todas y todos los jaliscienses. ¿Dónde estamos? Si la convoca el PAN, van a decir que es partidista y que quiere bloquear los temas de gobierno. Si lo convoca el PRI o MC, va a pasar exactamente lo mismo. Nos toca a la ciudadanía como ciudadanos. Es urgente que lo hagamos. No podemos seguir soportando. No podemos seguir dejando que la vialidad en Guadalajara se nos siga complicando cada día más. Por caprichos de un gobernante que le quita espacios a las vialidades, dizque por privilegiar el tema de ciclismo, que claro que tenemos que darle apoyo para quien utiliza la bicicleta, pero no podemos seguir haciendo cuellos de botella en toda la ciudad. ¿Dónde está la sociedad para exigirle al gobierno del estado y gobiernos municipales que lo resolvamos? Ayer fui a un asunto a la Secretaría de Salud, el parque que está enfrente es una porquería, todo sucio, todo seco. ¿Dónde está el ayuntamiento para poder atender nuestros parques y jardines de la ciudad? Que era un orgullo para Guadalajara tener parques y jardines adecuados. Las calles sucias, llenas de basura, el centro de la ciudad. No es posible. ¿Dónde estamos, sociedad, para exigir al gobernante? Senador, a ver, viene hablando ya un poquito más de grilla local. Viene el proceso electoral. Pues no es que sea grilla, pero más comentarios. No, nos encanta la grilla, nos encanta. No sé. Y el chismecito también. Y el chisme también, y el chisme, claro. Resulta, si no sabe. Si no sabe. En el 2027, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, usted, senador, ha platicado con su presidente estatal del partido. ¿Qué visualiza el PAN Jalisco para el proceso electoral 2027? Porque pues ya lo hemos platicado, lo platicamos con el propio presidente Colín hace unas semanas en entrevista. Les decía a Becky justamente que van, a nuestro parecer, un poco tarde, porque no se ve como claridad en qué va a ocurrir con el PAN en Jalisco, sus candidatos, cuáles son las alternativas que nosotros vamos a observar en este proceso electoral 2027. Van a ir en alianza. ¿Les funcionó la alianza PRI-PAN-PRD? Para usted, ¿fue correcta? ¿No fue correcta? ¿Qué sucedió ahí? Y si están platicando ya con el PRI, están platicando con MC, ¿qué va a pasar? Porque Morena está fuerte aquí en Jalisco y en un descuido de MC y la propia oposición, que la vemos un poco distraída o ausente o un poco aletargada. ¿Qué va a pasar si llega Morena también aquí a Jalisco? Mira, yo creo que estamos a tiempo. Yo no creo que vayamos tarde. Yo creo que vamos a tiempo. Yo creo que con el cambio que tenemos ya ahorita a nivel nacional, con el presidente nacional y lo que se está haciendo en Jalisco con Colín,
yo creo que se vienen haciendo tareas interesantes. Lo primero que tenemos que hacer, y que se había dejado, debo de reconocerlo, es soportar y tener una buena estructura en tierra. Los partidos políticos en un momento dado se contentaron con administrar la derrota. Y entonces los partidos políticos, y el PAN trae un buen rato administrando la derrota, ¿verdad? Y entonces hizo caso omiso al tema de estructuras. Con Colín se están haciendo cosas diferentes. Se está yendo a los comités municipales, está hablándose con la ciudadanía, etcétera. Cosa que es... Pero se va a abrir el PAN porque, de entrada, para ser militante del PAN, con chorrocientos mil requisitos, y luego justamente eran los comités estatales los que ponían el candado, decían, este sí, este no, como cadeneros de hambre. Mira, ese término de se va a abrir el PAN dice todo y no dice nada. La idea es, ¿qué te gustaría que se abriera el PAN? ¿Que recibiera a todo mundo? ¿O que hubiera... No, pues hubiera filtro, por ¿no? eso, está abierto. El PAN siempre ha estado abierto. Ha habido dificultades para afiliarte. Pero el PAN toda su vida ha estado abierto. Te puedo decir, por ejemplo, Luis Héctor Álvarez, que luego entra al PAN, pero él ingresa al partido siendo un agente de la sociedad que hizo una manifestación en Chihuahua, y ahí empieza a generarse él como opositor, y en ese momento él decide que iba a participar en el PAN sin ser miembro, y en fin. Pero te puedo decir lo mismo, Cloutier también se arrima al PAN y es candidato presidencial sin ser miembro activo del partido. De hecho, la elección pasada en Jalisco estuvieron buscando externos. Claro. Y por eso me han llamado la atención, porque dicen, a ver, tú dices que no se abre el PAN. Les dijimos a varias personas de la sociedad y no aceptaron. El ingeniero Cárdenas y yo estuvimos buscando una gran cantidad de personajes de la sociedad y no quisieron. O sea... Por eso te digo que a veces el término de que se abra el PAN o dice todo o no dice nada. Pero ya lo concreto. Pero y continúo con lo que estaba diciendo. ¿Y la alianza les funcionó? No. En esta elección no nos funcionó. ¿Les perjudicó? Como partido político. No, o sea, nos ¿fueron funcionó. más para abajo que hacia arriba? Sí, se esperaba a nivel nacional que se tuvieran mejores resultados y no funcionó. No fue, a pesar de que sí se hizo un gran esfuerzo para que la ciudadanía entendiera cuál era la necesidad de haber hecho esta alianza. Ahora sí que imagen y semejanza que 3 años anteriores, ¿no? Pero repito, en este momento el ingreso al partido no está complicado. Lo puedes hacer perfectamente en redes, te inscribes, te piden nada más que tomes un curso determinado, te van a decir qué día va a ser el curso, te van a dar una hoja, constancia que tomaste el curso, la vas a entregar aquí en el comité estatal y ya te dicen qué día vengas a tomarte la fotografía y serás miembro activo del partido. Así está ya ahorita en este momento. El presidente del PAN dijo que no a las alianzas en el 27. ¿Podría haber alianzas en el 27? Yo creo que en este momento eso es lo que estamos en discusión. Debo decirles que la inmensa mayoría hoy habla de que no alianzas, ¿eh? Pero con una no alianza dejan a Morena solo con sus aliados y se va de calle. Por eso yo les estaba mencionando que un tema primario es la estructura del partido. Partido Acción Nacional. En este momento no tienen estructura ningún partido político, ¿eh? Morena sí. Morena solo tiene, Morena. Pues tiene la solo estructura Morena. de los ¿Y saben qué? beneficios, ¿no? ¿Por qué está Morena Por con los estructura? beneficios. Por los programas sociales. Porque ha ido casa por casa, ha hablado con las gentes y a raíz de esa visita les da los beneficios sociales. Y los amenaza que si no. ¿Saben en el quitan. año pasado cuántas veces entre enero y la elección fueron a visitar a cada uno de los que reciben recursos? Cada 22 días estaban hablando, llegando a tocarle a don Teofilito. Don Teofilito, ¿cómo está? Y a las 3 semanas, don Teofilito, ¿cómo está? Y a las 3 semanas, de ahí hasta el día de la elección. Don Paco, había servidores de la nación que van y le recuerdan cada 3 semanas a la gente que por ello reciben el Claro, por recurso. supuesto.
Volvemos a lo mismo, el tema territorial, Claro. ¿sí? Si se los mandaran por WhatsApp, no les iba a servir el mismo efecto que si van y se ven cara a cara. Entonces, los partidos políticos tenemos que volver a la calle, tenemos que volver a la estructura. ¿Qué es lo que está haciendo el Gastarse actual? la suela. Así es, gastarse la suela. Lo que está haciendo el actual comité estatal con Colín y lo que está dando instrucciones Jorge a nivel nacional de que tenemos que salir a la calle. Entonces, ese es el primer paso, el rehacer toda la estructura de partido que nos permita estar cerca de la ciudadanía. ¿Con qué? Más allá de lo que hoy recibe la ciudadanía a través de los recursos, hacerle ver, pero tenemos que hacerlo casa por casa, que ya hoy no tiene ningún peligro de que le quiten ese recurso, porque ese recurso ya está en la Constitución. Eso ya no se le va a poder mover y no se va a mover con toda seguridad. ¿Por qué? Porque ya va a ser muy difícil que otro partido político vuelva a tener una inmensa mayoría como hoy la tienen en Morena, ¿sí? Pero ¿qué le va a dar capacidad a esa gente que hoy recibe recursos? Pues de pensar y de entender en qué está recibiendo ese dinero. Ok, te dan 6,000 pesos bimestrales, pero ¿en qué lo usas? Invariablemente nos contestan que es el medicamento. Sí. Invariablemente. Sí. Lo utilizo para comprar mis medicinas y lo utilizo para completar la compra en el mercado. Bueno, sí. Entonces, sí te hicieron un daño al quitarte el seguro popular, ¿verdad? Sí, me hicieron mucho daño. ¿Para qué te sirvió entonces? Y además subió la canasta básica. Así es. Entonces, la canasta básica hoy está, pero por los cielos. Por los cielos. Es una tarea titánica, don Paco. Entonces, sí, claro, por supuesto. Por eso tenemos que hacer la estructura territorial. Porque acostumbraron a muchas personas a vivir del gobierno. Ah, no, y hay muchas casas en donde reciben 40,000 pesos. 40,000 pesos. Sí. 40, y los acostumbraron. Sí, claro. Y que para la guardería, que no se va a la guardería, y que para la escuela, porque dan así es. Para el estudiante. Por supuesto. O sea, y la verdad que hay muchas personas que les encanta vivir así. Claro. A ver, es que hay dos temas también. Pero eso, nomás si me permites, pero es un cúmulo, o sea que es una cadena también de errores. Ayer platicaba con algunos funcionarios que yo sigo sin entender por qué en un momento dado, aquellos famosos 10 estados de la República, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, etc., Chihuahua, en fin, que en un momento dado lideraba el gobernador de Jalisco, porque era cierto que los estaba liderando el gobernador Alfaro, pues ¿por qué permitieron que les quitara el gobierno de la República sus recursos? Uh-huh. Eran 10 estados donde está el 90% del PIB nacional. Uh-huh. Sí. No. Nunca se concretó eso. Por eso, entonces, era tan sencillo que, pues que le hubieran dicho, no, señor presidente, ahora sí que lo caído, lo que yo ya me habían entregado a Jalisco y a Querétaro, en fin, no me lo va a usted poder quitar porque ya forma parte de lo que se requiere para darle una calidad y condición de vida a mis habitantes. Y también dejamos a los ayuntamientos sin recursos. Entonces, todo eso, ¿qué fue generando? Ayer, por ejemplo, estaba viendo con unos personajes también, en donde normalmente había para cada estado, antes de que llegara Morena, un recurso que no se gastaba en materia educativa, que oscilaba entre los 800 y 1,000 millones de pesos por estado. Cuando el gobierno federal, ya de López Obrador, se da cuenta y observa que eso le estaba quedando a cada estado, que luego lo utilizaba para mejoras de las escuelas, es cuando dice, yo vuelvo a tomar todas las economías en materia educativa, se hace a través, y entonces esos 40,000 millones de pesos, 30 y tantos mil, pues ya quedaron otra vez para quedarse por allá, ya no eran para beneficio de los estados. Por eso, insisto, esto ha sido un cúmulo de errores que hemos cometido y que unos medio por quedar bien, pues no hicieron nada y otros porque simplemente se entregaron. Entonces, hay que hacerlo
y hoy tenemos que regresar a una nueva estructura de tipo partidista, pero por eso requerimos previamente a la sociedad. Vamos a la pausa rápidamente, regresamos, estamos platicando con Francisco Ramírez Acuña, senador de la República. Regresamos a su programa de Tela de Juicio, nos quedan 3 minutos para concluir. Qué rápido se pasa. Se me hace que usted movió el reloj a propósito. No, Becky. qué rápido. La verdad es de que aquí podríamos seguir horas y horas platicando. Pues ya tocó el tema de Jalisco, yo se lo iba a preguntar, pero ya se adelantó con los problemas que tiene Jalisco. Pero me da mucha tristeza Jalisco, oiga. Yo creo que tenemos que hacer una gran tarea los jaliscienses. Jalisco es un estado maravilloso, extraordinario. Tenemos todo. Pero tenemos, la verdad es de que fallamos en movilidad. En movilidad, cualquier persona que llega dice que uno de los problemas, la movilidad es, de verdad, cada día es espantoso el tráfico. Usted que anda en la Ciudad de México, allá es pesado el tráfico, pero por lo menos van circulando. Claro. Aquí hasta los tapatíos somos malitos, somos ojetes, por decirlo. Sí, porque pones direccional y es, no te dejo meter. Entonces no tenemos esa cultura vial. ¿Cómo vamos a, si no tenemos cultura vial, si no somos capaces de solidarizarnos con la gente, cómo pedimos el llamado a la sociedad? ¿Cómo mover los corazones y decir, tenemos que estar ya, y si no nos va a alcanzar todo esto, don Paco? Pero Jalisco, Guadalajara, no de ahora, sino desde siempre éramos una zona, un lugar, una ciudad, una región en donde privaba esa cordialidad, éramos una sociedad que sabíamos convivir. ¿Por qué la perdimos? ¿Por qué la dejamos ir? La podemos retomar. Yo creo que nomás es cosa de ponernos todos de veras a trabajar y poder sacar, obviamente nos tiene que poner el ejemplo el gobierno municipal, gobierno estatal, y poder hacer, pero tenemos que recuperar nuestro estado, por favor. Jalisco no lo podemos perder. Pues es muy fácil señalarlo y muy difícil poderlo en las acciones. Yo veo una sociedad egoísta, apática. A ver, Becky, recuerde usted, yo como presidente municipal y como gobernador, y me choca ponerme yo de ejemplo. Tiene un minuto para yo me salía los sábados junto con todo mi personal y todos a limpiar colonias. Yo me ponía a barrer. La alcaldesa lo está haciendo. Qué bueno, es importante. A limpiar los canales para que no se nos fueran a complicar en el tiempo de lluvias, etcétera, etcétera. A ir a las colonias que teníamos problemas de seguridad, a platicar con la gente y decirle, oigan, pues estamos aquí, y notábamos mejorías. En resumen, hay que salir a las calles, los funcionarios, los gobernantes tienen que salir con la gente y mover los corazones, mover una actitud para que como sociedad salgamos a exigir lo que merecemos. Hacer ciudadanía. Totalmente, y que eso nos preocupe. Que no nos preocupe el tema de si un conjunto tocó, no tocó un corrido. No tocamos ese vals, don Paco. Hombre, pues que nos preocupe lo que estamos conviviendo. Aquí castigamos más a quien canta que a quien mata, ¿eh? Por eso mejor hay que declamarlo, ¿le parece? Nos tenemos que ir, don Paco. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos. Un abrazo. A usted también le agradecemos mucho.